Berganza. Más alto picaba mi amo, otro camino era el suyo. Presumía de valiente y de hacer prisiones famosas. Sustentaba la valentía sin peligro de su persona, pero a costa de su bolsa. Un día acometió en la puerta de Jerez, él solo, a 6 famosos rufianes, sin que yo le pudiese ayudar en nada, porque llevaba con un freno de cordel impedida la boca, que así me traía de día y de noche me la quitaba. Quedé maravillado de ver su atrevimiento, su brío y su denuedo. Así se entraba y salía por las 6 espadas de los rufos, como si fueran varas de mimbre. Era cosa maravillosa ver la ligereza con que acometía, las estocadas que tiraba, los reparos, la cuenta, el ojo alerta porque no le tomasen las espaldas. Finalmente, él quedó en mi opinión, y en la de todos, cuantos la pendencia miraron y supieron por un nuevo rodamonte, habiendo llevado a sus enemigos desde la puerta de Jerez hasta los mármoles del colegio de Maese Rodrigo, que hay más de 100 pasos. Dejólos encerrados y volvió a coger los trofeos de la batalla, que fueron 3 vainas, y luego se las fue a mostrar al asistente, que si mal no recuerdo, no era entonces el licenciado Sarmiento de Valladares, famoso por la destruición de la Sauceda. Miraban a mi amo por las calles do pasaba, señalándole con el dedo, como si dijeran: aquel es el valiente que se atrevió a reñir solo con la flor de los bravos de la Andalucía. En dar vueltas a la ciudad, para dejarse ver, se pasó lo que quedaba del día, y la noche nos halló en Triana, en una calle junto al molino de la pólvora. Y habiendo mi amo avizorado, como en la jácara se dice, si alguien le veía, se entró en una casa. Y yo tras él, y hallamos en un patio a todos los jayanes de la pendencia, sin capas ni espadas, y todos desabrochados. Y uno, que debía de ser el huésped, tenía un gran jarro de vino en la una mano, y en la otra una copa grande de taberna, la cual, colmándola de vino generoso y espumante, brindaba a toda la compañía. Apenas hubieron visto a mi amo, cuando todos se fueron a él con los brazos abiertos, y todos le brindaron, y él hizo la razón a todos, y aún la hiciera a otros tantos, si le fuera algo en ello, por ser de condición afable, y amigo de no enfadar a nadie por pocas cosas. Quererte yo contar ahora lo que allí se trató, la cena que cenaron, las peleas que se contaron, los hurtos que se refirieron, las damas que de su trato se calificaron y las que se reprobaron, las alabanzas que los unos a los otros se dieron, los bravos ausentes que se nombraron, la destreza que allí se puso en su punto, levantándose en mitad de la cena a poner en práctica las tretas que se les ofrecían, esgrimiendo con las manos, los vocablos tan exquisitos de que usaban, y finalmente el talle de la persona del huésped, a quien todos respetaban como a señor y padre, sería meterme en un laberinto donde no me fuese posible salir cuando quisiese. Finalmente, vine a entender con toda certeza que el dueño de la casa, a quien llamaban Monipodio, era encubridor de ladrones y pala de rufianes, y que la gran pendencia de mi amo había sido primero concertada con ellos, con las circunstancias del retirarse y de dejar las vainas, las cuales pagó mi amo allí, luego, de contado, con todo cuanto Monipodio dijo que había costado la cena, que se concluyó casi al amanecer, con mucho gusto de todos. Y fue su postre dar soplo a mi amo de un rufián forastero, que nuevo y flamante había llegado a la ciudad. Debía de ser más valiente que ellos, y de envidia le soplaron. Prendióle mi amo la siguiente noche, desnudo en la cama, que si vestido estuviera, yo vi en su talle que no se dejara prender tan a mansalva. Con esta prisión que sobrevino sobre la pendencia, creció la fama de mi cobarde, que lo era mi amo más que una liebre, y a fuerza de meriendas y tragos sustentaba la fama de ser valiente, y todo cuanto con su oficio y con sus inteligencias granjeaba, se le iba y desaguaba por la canal de la valentía. Pero ten paciencia y escucha ahora un cuento que le sucedió, sin añadir ni quitar de la verdad una tilde. 2 ladrones hurtaron en Antequera un caballo muy bueno. Trujéronle a Sevilla, y para venderle sin peligro, usaron de un ardid que a mi parecer tiene del agudo y del discreto. Fuéronse a posar a posadas diferentes, y el uno se fue a la justicia y pidió por una petición que Pedro de Losada le debía 400 reales prestados, como parecía por una cédula firmada de su nombre, de la cual hacía presentación. Mandó el teniente que el tal Losada reconociese la cédula, y que se le reconociese, le sacasen prendas de la cantidad o le pusiesen en la cárcel. Tocó hacer esta diligencia a mi amo y al escribano su amigo. Llevóles el ladrón a la posada del otro, y al punto reconoció su firma, y confesó la deuda,
y señaló por prenda de la ejecución el caballo, el cual visto por mi amo le creció el ojo y le marcó por suyo si acaso se vendiese. Dio el ladrón por pasados los términos de la ley, y el caballo se puso en venta y se remató en 500 reales, en un tercero que mi amo echó de manga para que se le comprase. Valía el caballo tanto y medio más de lo que dieron por él, pero como el bien del vendedor estaba en la brevedad de la venta, a la primer postura remató su mercadería. Cobró el un ladrón la deuda que no le debían, y el otro la carta de pago que no había menester, y mi amo se quedó con el caballo, que para él fue peor que el seyano lo fue para sus dueños. Mondaron luego la haz a los ladrones, y de allí a 2 días, después de haber trastejado mi amo las guarniciones y otras faltas del caballo, pareció sobre él en la plaza de San Francisco, más hueco y pomposo que aldeano vestido de fiesta. Diéronle 1000 parabienes de la buena compra, afirmándole que valía 150 ducados, como un huevo un maravedí, y él, volteando y revolviendo el caballo, representaba su tragedia en el teatro de la referida plaza, y estando en sus caracoles y rodeos, llegaron 2 hombres de buen talle y de mejor ropaje, y el uno dijo: «Vive Dios, que este es Pie de Hierro, mi caballo, que ha pocos días que me le hurtaron en Antequera». Todos los que venían con él, que eran 4 criados, dijeron que así era la verdad, que aquel era Pie de Hierro, el caballo que le habían hurtado. Pasmóse mi amo, creyóse el dueño, hubo pruebas, y fueron las que hizo el dueño tan buenas, que salió la sentencia en su favor, y mi amo fue desposeído del caballo. Súpose la burla y la industria de los ladrones, que por manos e intervención de la misma justicia vendieron lo que habían hurtado, y casi todos se holgaban de que la codicia de mi amo le hubiese rompido el saco. Y no paró en esto su desgracia, que aquella noche, saliendo a rondar el mismo asistente, por haberle dado noticias que hacia los barrios de San Julián andaban ladrones, al pasar de una encrucijada vieron pasar un hombre corriendo, y dijo a este punto el asistente, asiéndome por el collar y zuzándome: «¡Al ladrón, Gavilán! ¡A Gavilán, hijo! ¡Al ladrón, al ladrón!». Yo, a quien ya tenían cansado las maldades de mi amo, por cumplir lo que el señor asistente me mandaba sin discrepar en nada, arremetí con mi propio amo, y sin que pudiese valerse, di con él en el suelo, y si no me lo quitaran, yo hiciera a más de 4 vengados. Quitáronme con mucha pesadumbre de entrambos. Quisieran los corchetes castigarme y aun matarme a palos, y lo hicieran si el asistente no les dijera: «No le toque nadie, que el perro hizo lo que yo le mandé». Entendióse la malicia, y yo, sin despedirme de nadie, por un agujero de la muralla salí al campo, y antes que amaneciese me puse en Mairena, que es un lugar que está a 4 leguas de Sevilla. Quiso mi buena suerte que hallé allí una compañía de soldados que, según oí decir, se iban a embarcar a Cartagena. Estaban en ella 4 rufianes de los amigos de mi amo, y al atambor era uno que había sido corchete y gran chocarrero, como lo suelen ser los más atambores. Conociéronme todos, y todos me hablaron, y así me preguntaban por mi amo como si les hubiera de responder. Pero el que más afición me mostró fue el atambor, y así determiné de acomodarme con él, si él quisiese, y seguir aquella jornada, aunque me llevase a Italia o a Flandes, porque me parece a mí, y aun a ti te debe parecer lo mismo, que puesto que dice el refrán: «Quien necio es en su villa, necios en Castilla», el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Cipión. Es eso tan verdad, que me acuerdo haber oído decir a un amo que tuve de buenísimo ingenio, que al famoso griego llamado Ulises le dieron renombre de prudente por solo haber andado muchas tierras y comunicado con diversas gentes y varias naciones. Y así alabó la intención que tuviste de irte donde te llevasen. Berganza. Es pues el caso que el atambor, por tener con qué mostrar más sus chocarrerías, comenzó a enseñarme a bailar al son del atambor y a hacer otras monerías, tan ajenas de poder aprenderlas otro perro que no fuera yo, como las oirás cuando te las diga. Por acabarse el distrito de la comisión, se marchaba poco a poco. No había comisario que nos limitase. El capitán era mozo, pero muy buen caballero y gran cristiano. El alférez no había muchos meses que había dejado la corte y el tinelo. El sargento era matrero y sagaz, y era grande arriero de compañías, desde donde se levantan hasta el embarcadero. Iba la compañía llena de rufianes churrulleros, los cuales hacían algunas insolencias por los lugares do pasábamos, que redundaban en maldecir a quien no lo merecía. Infelicidad es del buen príncipe ser culpado de sus súbditos, por la culpa de sus súbditos.
a causa que los unos son verdugos de los otros, sin culpa del Señor, pues aunque quiera y lo procure, no puede remediar estos daños, porque todas o las más cosas de la guerra traen consigo aspereza, riguridad y desconveniencia. En fin, en menos de 15 días, con mi buen ingenio y la diligencia que puso el que había escogido por patrón, supe saltar por el rey de Francia y no saltar por la mala tabernera. Enseñóme a hacer corbetas como caballo napolitano y a andar a la redonda como mula de Ataona, con otras cosas que si yo no tuviera cuenta en no adelantarme a mostrarlas, pusiera en duda si era algún demonio en figura de perro el que las hacía. Púsome nombre del perro sabio, y no habíamos llegado al alojamiento cuando, tocando su atambor, andaba por todo el lugar pregonando que todas las personas que quisiesen venir a ver las maravillosas gracias y habilidades del perro sabio, en tal casa o en tal hospital, las mostraban, a 8 o a 4 maravedís, según era el pueblo grande o chico. Con estos encarecimientos no quedaba persona en todo lugar que no me fuese a ver, y ninguno había que no saliese admirado y contento de haberme visto. Triunfaba mi amo con la mucha ganancia, y sustentaba 6 camaradas como unos reyes. La codicia y la envidia despertó en los rufianes voluntad de hurtarme, y andaban buscando ocasión para ello, que esto del ganar de comer holgando tiene muchos aficionados y golosos. Por esto hay tantos titereros en España, tantos que muestran retablos, tantos que venden alfileres y coplas, que todo su caudal, aunque le vendiesen todo, no llega a poderse sustentar un día. Y con esto los unos y los otros no salen de los bodegones y tabernas en todo el año. Por do me doy a entender que de otra parte que de la de sus oficios sale la corriente de sus borracheras. Toda esta gente es vagamunda, inútil y sin provecho, esponjas del vino y gorgojos del pan. Cipión, no más, Berganza, no volvamos a lo pasado. Sigue, que se va la noche, y no querría que al salir del sol quedásemos a la sombra del silencio. Berganza, tenle y escucha. Como sea cosa fácil añadir a lo ya inventado, viendo mi amo cuán bien sabía imitar el corcel napolitano, hízome unas cubiertas de guadamací y una silla pequeña que me acomodó en las espaldas, y sobre ella puso una figura liviana de un hombre con una lancilla de correr sortija, y enseñóme a correr derechamente a una sortija que entre 2 palos ponía. Y el día que había de correrla pregonaba que aquel día corría sortija el perro sabio, y hacía otras nuevas y nunca vistas galanterías, las cuales de mi santiscario, como dicen, las hacía, por no sacar mentiroso a mi amo. Llegamos, pues, por nuestras jornadas contadas a Montilla, villa del famoso y gran cristiano marqués de Priego, señor de la casa de Aguilar y de Montilla. Alojaron a mi amo, porque él lo procuró, en un hospital. Echó luego el ordinario bando, y como ya la fama se había adelantado a llevar las nuevas de las habilidades y gracias del perro sabio, en menos de 1 hora se llenó el patio de gente. Alegróse mi amo viendo que la cosecha iba de guilla, y mostróse aquel día chocarrero en demasía. Lo primero en que comenzaba la fiesta eran los saltos que yo daba por un aro de cedazo que parecía de Cuba. Conjurábame por las ordinarias preguntas, y cuando él bajaba una varilla de membrillo que en la mano tenía, era señal de salto, y cuando la tenía alta, de que me estuviese quedo. El primer conjuro de este día, memorable entre todos los de mi vida, fue decirme: «Ea, gavilán, amigo, salta por aquel viejo verde que tú conoces que se escabecha a las barbas, y si no quieres, salta por la pompa y aparato de doña Pimpinela de Plafagonia, que fue compañera de la moza gallega que servía en Valdeastillas». ¿No te cuadra el conjuro, hijo gavilán? Pues salta por el bachiller Pasillas, que se firma licenciado sin tener grado alguno. Oh, perezoso estás, ¿por qué no saltas? Pero ya entiendo y alcanzo tus marrullerías. Ahora salta por el licor de Esquivias, famoso al par del de Ciudad Real, San Martín y Rivadavia. Bajó la varilla y salté yo, y noté sus malicias y malas entrañas. Volvióse luego al pueblo y en voz alta dijo: «No piense vuesa merced, senado valeroso, que es cosa de burla lo que este perro sabe. 24 piezas le tengo enseñadas, que por la menor de ellas volaría un gavilán. Quiero decir que por ver la menor se pueden caminar 30 leguas. Sabe bailar la zarabanda y chacona mejor que su inventora misma. Bébese una azumbre de vino sin dejar gota. Entona un sol fa mi re tan bien como un sacristán. Todas estas cosas y otras muchas que me quedan por decir, las irán viendo vuesas mercedes en los días que estuviera aquí la compañía. Y por ahora de otro salto nuestro sabio, y luego entraremos en lo grueso.
Con esto suspendió el auditorio que había llamado Senado, y les encendió el deseo de no dejar de ver todo lo que yo sabía. Volvióse a mí mi amo y dijo: «Volved, hijo gavilán, y con gentil agilidad y destreza deshaced los saltos que habéis hecho, pero ha de ser a devoción de la famosa hechicera que dicen que hubo en este lugar». Apenas hubo dicho esto, cuando alzó la voz la hospitalera, que era una vieja al parecer de más de 70 años, diciendo: «Bellaco, charlatán, embaucador, hijo de puta, aquí no hay hechicera alguna. Si lo decía por la Camacha, ya pagó su pecado, y está donde Dios se sabe. Si lo decís por mí, chocarrero, ni yo soy, ni he sido hechicera en mi vida. Y si he tenido fama de haberlo sido, merced a los testigos falsos y a la ley del encaje, y al juez arrojadizo y mal informado, ya sabe todo el mundo la vida que hago, en penitencia, no de los hechizos que no hice, sino de otros muchos pecados, otros que como pecadora he cometido. Así que, socarrón tamborilero, salid del hospital, si no, por vida de mi santiguada, que os haga salir más que de paso». Y con esto comenzó a dar tantos gritos y a decir tantas y tan atropelladas injurias a mi amo, que le puso en confusión y sobresalto. Finalmente no dejó que pasase adelante la fiesta en ningún modo. No le pesó a mi amo del alboroto, porque se quedó con los dineros y aplazó para otro día y en otro hospital lo que en aquel había faltado. Fuese la gente maldiciendo a la vieja, añadiendo al nombre de hechicera el de bruja y el de barbuda sobre vieja. Con todo esto, nos quedamos en el hospital aquella noche, y encontrándome la vieja en el corral solo, me dijo: «¿Eres tú, hijo Montiel? ¿Eres tú, por ventura, hijo?» Alcé la cabeza y miréla muy despacio, lo cual, visto por ella con lágrimas en los ojos, se vino a mí, y me echó los brazos al cuello, y si la dejara me besara en la boca, pero tuve asco y no la consentí. «Cipión, bien hiciste, porque no es regalo, sino tormento, el besar ni dejar besarse de una vieja». Berganza, esto que ahora te quiero contar te lo había de haber dicho al principio de mi cuento, y así excusáramos la admiración que nos causó el vernos con habla, porque has de saber que la vieja me dijo: «Hijo Montiel, vente tras mí, y sabrás mi aposento, y procura que esta noche nos veamos a solas en él, que yo dejaré abierta la puerta. Y sabe que tengo muchas cosas que decirte de tu vida y para tu provecho». Bajé yo la cabeza en señal de obedecerla, por lo cual ella se acabó de enterar en que yo era el perro Montiel que buscaba, según después me dijo. Quedé atónito y confuso, esperando la noche, por ver en lo que paraba aquel misterio o prodigio de haberme hablado la vieja. Y como había oído llamarla de hechicera, esperaba de su vista y habla grandes cosas. Llegóse, en fin, el punto de verme con ella en su aposento, que era escuro, estrecho y bajo, y solamente claro con la débil luz de un candil de barro que en él estaba. Atizóle la vieja, y sentóse sobre una arquilla, y llegóme junto a sí, y sin hablar palabra me volvió a abrazar, y yo volví a tener cuenta con que no me besase. Lo primero que me dijo fue: «Bien, esperaba yo en el cielo, que antes que estos mis ojos se cerrasen, con el último sueño te había de ver, hijo mío, y ya que te he visto, venga la muerte y lléveme de esta cansada vida. Has de saber, hijo, que en esta villa vivió la más famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien llamaron la Camacha de Montilla. Fue tan única en su oficio, que las Eritos, las Circes, las Medeas, de quien he oído decir que están las historias llenas, no la igualaron. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejas tierras, remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza, cubría a las viudas, de modo que con honestidad fuesen deshonestas, descasaba a las casadas y casaba a las que ella quería. Por diciembre tenía rosas frescas en su jardín y por enero segaba trigo. Esto de hacer nacer berros en una artesa era lo menos que ella hacía, ni el hacer ver en su espejo o en la uña de una criatura los vivos o los muertos que le pedían que mostrase. Tuvo fama que convertía a los hombres en animales y que se había servido de un sacristán 6 años en forma de asno, real y verdaderamente, lo que yo nunca he podido alcanzar cómo se haga, porque lo que se dice de aquellas antiguas magas, que convertían los hombres en bestias, dicen los que más saben, que no era otra cosa sino que ellas, con su mucha hermosura y con sus halagos, atraían los hombres de manera a que las quisiesen bien, y los sujetaban de suerte, sirviéndose de ellos en todo cuanto querían, que parecían bestias.
Pero en ti, hijo mío, la experiencia me muestra lo contrario, que sé que eres persona racional, y te veo en semejanza de perro, si ya no es que esto se hace con aquella ciencia que llaman tropelía, que hace parecer una cosa por otra. Sea lo que fuere, lo que me pesa es que yo ni tu madre, que fuimos discípulas de la buena Camacha, nunca llegamos a saber tanto como ella, y no por falta de ingenio, ni de habilidad, ni de ánimo, que antes nos sobraba que faltaba, sino por sobra de su malicia, que nunca quiso enseñarnos las cosas mayores porque las reservaba para ella. Tu madre, hijo, se llamó la Montiela, que después de la Camacha fue famosa. Yo me llamo la Cañizares, si ya no tan sabia como las dos, a lo menos de tan buenos deseos como cualquiera de ellas. Verdad es que al ánimo que tu madre tenía de hacer entrar en un cerco y encerrarse en él con una legión de demonios, no le hacía ventaja a la misma Camacha. Yo fui siempre algo medrosilla. Con conjurar media legión me contentaba, pero con paz sea dicho de entrambas, en esto de conficionar las unturas con que las brujas nos untamos, a ninguna de las dos diera ventaja, ni la daré a cuantas hoy siguen y guardan nuestras reglas, que has de saber, hijo, que como yo he visto y veo que la vida, que corre sobre las ligeras alas del tiempo, se acaba, he querido dejar todos los vicios de la hechicería en que estaba engolfada muchos años había, y solo me he quedado con la curiosidad de ser bruja, que es un vicio dificultosísimo de dejar. Tu madre hizo lo mismo, de muchos vicios se apartó, muchas buenas obras hizo en esta vida, pero al fin murió bruja, y no murió de enfermedad alguna, sino de dolor de que supo que la Camacha, su maestra, de envidia que la tuvo porque se le iba subiendo a las barbas en saber tanto como ella, o por otra pendezuela de celos, que nunca pude averiguar, estando tu madre preñada y llegándose la hora del parto, fue su comadre la Camacha, la cual recibió en sus manos lo que tu madre parió, y mostróle que había parido 2 perritos. Y así como los vio, dijo: «Aquí hay maldad, aquí hay bellaquería». «Pero hermana Montiela, tu amiga soy, yo encubrí este parto, y atiende tú a estar sana, y haz cuenta que esta tu desgracia queda sepultada en el mismo silencio. No te dé pena alguna este suceso, que ya sabes tú que puedo yo saber que si no es con Rodríguez, el ganapán tu amigo, día que no tratas con otro. Así que este perruno parto de otra parte viene y algún misterio contiene». Admiradas quedamos tu madre y yo, que me hallé presente a todo, del extraño suceso. La Camacha se fue y se llevó a los cachorros. Yo me quedé con tu madre para asistir a su regalo, la cual no podía creer lo que le había sucedido. Llegóse el fin de la Camacha, y estando en la última hora de su vida, llamó a tu madre y le dijo cómo ella había convertido a sus hijos en perros por cierto enojo que con ella tuvo. Pero que no tuviese pena, que ellos volverían a su ser cuando menos lo pensasen, mas que no podía ser primero que ellos por sus mismos ojos viesen lo siguiente. Volverán en su forma verdadera, cuando vieren con presta diligencia derribar los soberbios levantados y alzar a los humildes abatidos con poderosa mano para hacello. Esto dijo la Camacha a tu madre al tiempo de su muerte, como ya te he dicho. Tomólo tu madre por escrito y de memoria, y yo la fijé en la mía para si sucediese de poderlo decir a alguno de vosotros, y para poder conoceros a todos los perros que veo de tu color, los llamo con el nombre de tu madre, no por pensar que los perros han de saber el nombre, sino por ver si respondían a ser llamados tan diferentemente como se llaman los otros perros. Y esta tarde, como te vi hacer tantas cosas, y que te llaman el perro sabio, y también como alzaste la cabeza a mirarme cuando te llamé en el corral, he creído que tú eres hijo de la Montiela, a quien con grandísimo gusto doy noticia de tus sucesos y del modo con que has de cobrar tu forma primera, el cual modo quisiera yo que fuera tan fácil como el que se dice de Apuleyo en el asno de oro, que consistía en solo comer una rosa, pero este tuyo va fundado en acciones ajenas y no en tu diligencia. Lo que has de hacer, hijo, es encomendarte a Dios allá en tu corazón, y espera que éstas, que no quiero llamarlas profecías, sino adivinanzas, han de suceder presto y prósperamente, que pues la buena de la Camacha las dijo, sucederán sin duda alguna, y tú y tu hermano, si es vivo, os veréis como deseáis. De lo que a mí me pesa es que estoy tan cerca de mi acabamiento que no tendré lugar de verlo. Muchas veces he querido preguntar a mi cabrón qué fin tendrá vuestro suceso, pero no me he atrevido, porque nunca a lo que le preguntamos responde a derechas, sino con razones torcidas y de muchos sentidos. Así que a este nuestro amo y señor no hay que preguntarle nada, porque con una verdad mezcla 1000 mentiras, y a lo que yo he colegido de sus respuestas, él no sabe nada de lo por venir ciertamente, sino por conjeturas.
Con todo esto, nos trae tan engañadas a las que somos brujas, que con hacernos 1000 burlas no le podemos dejar. Vamos a verle muy lejos de aquí, a un gran campo, donde nos juntamos infinidad de gente, brujos y brujas, y allí nos da de comer desabridamente, y pasan otras cosas que en verdad, y en Dios, y en mi ánima, que no me atrevo a contarlas, según son sucias y asquerosas, y no quiero ofender tus castas orejas. Hay opinión que no vamos a estos convites sino con la fantasía, en la cual nos representa el demonio las imágenes de todas aquellas cosas que después contamos que nos han sucedido. Otros dicen que no, sino que verdaderamente vamos en cuerpo y en ánima, y entrambas opiniones tengo para mí que son verdaderas, puesto que nosotras no sabemos cuánto vamos de una o de otra manera, porque todo lo que nos pasa en la fantasía es tan intensamente que no hay diferenciarlo de cuando vamos real y verdaderamente. Algunas experiencias de esto han hecho los señores inquisidores con algunas de nosotras que han tenido presa, y pienso que han hallado ser verdad lo que digo. Quisiera yo, hijo, apartarte de este pecado, y para ello he hecho mis diligencias. Heme acogido a ser hospitalera, curo a los pobres. Algunos se mueren que me dan a mí la vida con lo que me mandan o con lo que se les queda entre los remiendos, por el cuidado que yo tengo de expulgarles los vestidos. Rezo poco y en público, murmuro mucho y en secreto. Vame mejor con ser hipócrita que con ser pecadora declarada. Las apariencias de mis buenas obras presentes van borrando en la memoria de los que me conocen las malas obras pasadas. En efecto, la santidad fingida no hace daño a ningún tercero, sino al que la usa. Mira, hijo Montiel, este consejo te doy, que seas bueno en todo cuanto pudieres, y si has de ser malo, procura no parecerlo en todo cuanto pudieres. Bruja soy, no te lo niego, bruja y hechicera fue tu madre, que tampoco te lo puedo negar, pero las buenas apariencias de las dos podían acreditarnos en todo el mundo. 3 días antes que muriese, habíamos estado las dos en un valle de los montes Pirineos en una gran gira, y con todo eso, cuando murió, fue con tal sosiego y reposo, que si no fueron algunos visajes que hizo un cuarto de hora antes de que rindiese el alma, no parecía sino que estaba en aquella cama como en un tálamo de flores. Llevaba atravesados en el corazón sus 2 hijos, y nunca quiso, aun en el artículo de la muerte, perdonar a la camacha. Tal era ella de entera y firme en sus cosas. Yo le cerré los ojos, y fui con ella hasta la sepultura. Allí la dejé para no verla más, aunque no tengo perdida la esperanza de verla antes que me muera, porque se ha dicho por el lugar que la han visto algunas personas andar por los cementerios y encrucijadas en diferentes figuras, y quizá alguna vez la toparé yo, y le preguntaré si manda que haga alguna cosa en descargo de su conciencia. Cada cosa de estas que la vieja me decía en alabanza de la que decía ser mi madre, era una lanzada que me atravesaba el corazón, y quisiera arremeter a ella y hacerla pedazos entre los dientes. Y si lo dejé de hacer, fue porque no le tomase la muerte en tal mal estado. Finalmente, me dijo que aquella noche pensaba untarse, para ir a uno de sus usados convites, y que cuando allá estuviese, pensaba preguntar a su dueño algo de lo que estaba por suceder. Quisiérale yo preguntar qué unturas eran aquellas que decía, y parece que me leyó el deseo, pues respondió a mi intención como si se lo hubiera preguntado, pues dijo: «Este ungüento con que las brujas nos untamos es compuesto de jugos de hierbas en todo extremo fríos, y no es, como dice el vulgo, hecho con la sangre de los niños que ahogamos. Aquí pudieras también preguntarme qué gusto o provecho saca el demonio de hacernos matar criaturas tiernas, pues sabe que estando bautizadas, como inocentes y sin pecado, se van al cielo, y él recibe pena particular con cada alma cristiana que se le escapa. A lo que no te sabré responder otra cosa sino lo que dice el refrán, que tal hay que se quiebra 2 ojos porque su enemigo se quiebre uno, y por la pesadumbre que da a sus padres matándole los hijos, que es la mayor que se puede imaginar. Y lo que más le importa es hacer que nosotras cometamos a cada paso tan cruel y perverso pecado. Y todo esto lo permite Dios por nuestros pecados, que sin su permisión, yo he visto por experiencia que no puede ofender el diablo a una hormiga. Y es tan verdad esto, que rogándole yo una vez que destruyese una viña de un enemigo mío, me respondió que ni aun tocara una hoja de ella no podía, porque Dios no quería, por lo cual podrás venir a entender cuando seas hombre, que todas las desgracias que vienen a las gentes, a los reinos, a las ciudades y a los pueblos, las muertes repentinas, los naufragios, las caídas, en fin, todos los males que llaman de daño, vienen de la mano del Altísimo y de su voluntad permitente. Y los daños y males que llaman de culpa, vienen y se causan por nosotros mismos. Dios es impecable,
De donde se infiere que nosotros somos autores del pecado, formándole en la intención, en la palabra y en la obra, todo permitiéndolo Dios, por nuestros pecados, como ya he dicho. Dirás tú ahora, hijo, si es que acaso me entiendes, que quién me hizo a mí teóloga, y aún quizá dirás entre ti, cuerpo de tal con la puta vieja. ¿Por qué no deja de ser bruja, pues sabe tanto y se vuelve a Dios, pues sabe que está más pronto a perdonar pecados que a permitirlos? A esto te respondo, como si me lo preguntaras, que la costumbre del vicio se vuelve en naturaleza, y este de ser bruja se convierte en sangre y carne, y en medio de su ardor, que es mucho, trae un frío que pone en el alma tal, que la resfría y entorpece aún en la fe, de donde nace un olvido de sí misma, y ni se acuerda de los temores que con Dios la amenaza, ni de gloria con que la convida. Y en efecto, como es pecado de carne y de deleites, es fuerza que amortigüe todos los sentidos y los embelese y aborte, sin dejarlos usar sus oficios como deben. Y así, quedando el alma inútil, floja y desmalazada, no puede levantar la consideración siquiera a tener algún buen pensamiento. Y así, dejándose estar sumida en la profunda sima de su miseria, no quiere alzar la mano a la de Dios, que se la está dando, por sola su misericordia para que se levante. Yo tengo una de estas almas que te he pintado, todo lo veo y todo lo entiendo, y como el deleite me tiene echados grillos a la voluntad, siempre he sido y seré mala. Pero dejemos estos y volvamos a lo de las unturas, y digo que son tan frías que nos privan de todos los sentidos en untándonos con ellas, y quedamos tendidas y desnudas en el suelo, y entonces dicen que en la fantasía pasamos todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. Otras veces, acabadas de untar, a nuestro parecer mudamos de forma, y convertidas en gallos, lechuzas o cuervos, vamos al lugar donde nuestro dueño nos espera, y allí cobramos nuestra primera forma, y gozamos de los deleites que te dejo de decir, por ser tales que la memoria se escandaliza en acordarse de ellos, y así la lengua huye de contarlos. Y con todo esto soy bruja, y cubro con la capa de la hipocresía todas mis muchas culpas. Verdad es que si algunos me estiman y honran, por buena no faltan muchos que me dicen, no 2 dedos del oído, el nombre de las fiestas, que es el que les imprimió la furia de un juez colérico, que en los tiempos pasados tuvo que ver conmigo y con tu madre, depositando su ira en las manos de un verdugo, que por no estar sobornado, usó de toda su plena potestad y rigor con nuestras espaldas. Pero esto ya pasó, y todas las cosas se pasan. Las memorias se acaban, las vidas no vuelven, las lenguas se cansan, los sucesos nuevos hacen olvidar los pasados. Hospitalera soy, buenas muestras doy de mi proceder, buenos ratos me dan mis unturas. No soy tan vieja que no pueda vivir un año, puesto que tengo 75, y ya que no puedo ayunar por la edad, ni rezar por los vaguidos, ni andar romerías por la flaqueza de mis piernas, ni dar limosna porque soy pobre, ni pensar en bien porque soy amiga de murmurar, y para hacerlo de hacer es forzoso pensarlo primero, así que siempre mis pensamientos han de ser malos. Con todo esto sé que Dios es bueno y misericordioso, y que Él sabe lo que ha de ser de mí, y basta, y quédese aquí esta plática, que verdaderamente me entristece. Ven, hijo, y verásme untar, que todos los duelos con pan son menos. El buen día meterle en casa, pues mientras se ríe no se llora. Quiero decir que aunque los gustos que nos da el demonio son aparentes y falsos, todavía nos parecen gustos, y el deleite mucho mayor es imaginado que gozado, aunque en los verdaderos gustos debe ser al contrario. Levantóse en diciendo esta larga arenga, y tomando el candil se entró en otro aposentillo más estrecho. Seguíla, combatido de 1000 varios pensamientos, y admirado de lo que había oído y de lo que esperaba ver. Colgó la Cañizares el candil de la pared, y con mucha priesa se desnudó hasta la camisa, y sacando de un rincón una olla vidriada, metió en ella la mano, y murmurando entre dientes, se untó desde los pies a la cabeza, que tenía sin toca. Antes que se acabase de untar me dijo, que ora se quedase su cuerpo en aquel aposento sin sentido, ora desapareciese de él, que no me espantase, ni dejase de aguardar allí hasta la mañana, porque sabría las nuevas de lo que me quedaba por pasar hasta ser hombre. Díjele bajando la cabeza que sí haría, y con esto acabó su untura, y se tendió en el suelo como muerta. Llegué mi boca a la suya, y vi que no respiraba poco ni mucho. Una verdad te quiero confesar, Cipión, amigo, que me dio gran temor verme encerrado en aquel estrecho aposento con aquella figura delante, la cual te la pintaré como mejor supiere. Ella era larga de más de 7 pies, toda era anatomía de huesos, cubiertos con una piel negra, vellosa y curtida,
con la barriga que era de badana, se cubría las partes deshonestas, y aún le colgaba hasta la mitad de los muslos. Las tetas semejaban dos vejigas de vaca secas y arrugadas, denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva y entablada, desencasados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos. Finalmente, toda era flaca y endemoniada. Púseme despacio a mirarla, y apriesa comenzó a apoderarse de mí el miedo, considerando la mala visión de su cuerpo y la peor ocupación de su alma. Quise morderla por ver si volvía en sí, y no hallé parte en toda ella que el asco no me lo estorbase, pero con todo esto, la así de un carcaño y la saqué arrastrando al patio. Mas ni por esto dio muestras de tener sentido. Allí, con mirar al cielo y verme en parte ancha, se me quitó el temor. A lo menos se templó de manera que tuvo ánimo de esperar, a ver en lo que paraba la ida y vuelta de aquella mala hembra, y lo que me contaba de mis sucesos. En esto me preguntaba yo a mí mismo, ¿quién hizo a esta mala vieja tan discreta y tan mala? ¿De dónde sabe ella cuáles son males de daño y cuáles de culpa? ¿Cómo entiende y habla tanto de Dios y obra tanto del diablo? ¿Cómo peca tan de malicia no excusándose con ignorancia? En estas consideraciones se pasó la noche y se vino el día, que nos halló a los dos en mitad del patio, ella no vuelta en sí, y a mí junto a ella, en cuclillas, atento, mirando su espantosa y fea catadura. Acudió la gente del hospital, y viendo aquel retablo, unos decían: «Ya la bendita Cañizares es muerta, mirad cuán desfigurada y flaca la tenía la penitencia». Otros, más considerados, le tomaron el pulso, y vieron que le tenía y que no era muerta, por do se dieron a entender que estaba en éxtasis y arrobada, de puro buena. Otros hubo que dijeron: «Esta puta vieja sin duda debe de ser bruja, y debe de estar untada, que nunca los santos hacen tan deshonestos arrobos, y hasta ahora, entre los que la conocemos, más fama tiene de bruja que de santa». Curiosos hubo que se llegaron a hincarle alfileres por las carnes, desde la punta hasta la cabeza, y por eso recordaba la dormilona, ni volvió en sí hasta las 7 del día. Y como se sintió acribada de los alfileres y mordida de los carcañares y magullada del arrastramiento fuera de su aposento, y a vista de tantos ojos que la estaban mirando, creyó la verdad, que yo había sido el autor de su deshonra. Y así arremetió a mí, y echándome ambas manos a la garganta procuraba ahogarme diciendo: «Oh, bellaco, desgraciado, ignorante y malicioso, ¿y es este el pago que merecen las buenas obras que a tu madre hice y de las que te pensaba hacer a ti? Yo que me vi en peligro de perder la vida entre las uñas de aquella fiera arpía, sacudíme, y asiéndola de las luengas faldas de su vientre la zamarré y arrastré por todo el patio. Ella daba voces que la librasen de los dientes de aquel maligno espíritu». Con estas razones de la mala vieja, creyeron los más que yo debía de ser algún demonio de los que tienen ojeriza continua con los buenos cristianos, y unos acudieron a echarme agua bendita, otros no osaban llegar a quitarme, otros daban voces que me conjurasen. La vieja gruñía, yo apretaba los dientes, crecía la confusión. Y mi amo, que ya había llegado al ruido, se desesperaba, oyendo decir que yo era demonio. Otros, que no sabían de exorcismos, acudieron a 3 o 4 garrotes, con los cuales comenzaron a santiguarme los lomos. Escocióme la burla. Solté la vieja y en 3 saltos me puse en la calle, y en pocos más salí de la villa, perseguido de una infinidad de muchachos que iban a grandes voces diciendo: «¡Apártense, que rabia el perro sabio!». Otros decían: «No rabia, sino que es demonio en figura de perro». Con este molimiento, a campana herida salí del pueblo, siguiéndome muchos que indudablemente creyeron que era demonio, así por las cosas que me habían visto hacer como por las palabras que la vieja dijo cuando despertó de su maldito sueño. Dime tanta prisa a huir y a quitarme delante de sus ojos, que creyeron que me había desaparecido como demonio. En 6 horas anduve 12 leguas, y llegué a un rancho de gitanos que estaban en un campo junto a Granada. Allí me reparé un poco, porque algunos de los gitanos me conocieron por el perro sabio, y con no pequeño gozo me acogieron y escondieron en una cueva, porque no me hallasen si fuese buscado, con intención, a lo que después entendí, de ganar conmigo como lo hacía la tambor mi amo. 20 días estuve con ellos, en los cuales supe y noté su vida y costumbres, que por ser notables es forzoso que te las cuente.